Estamos. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Iván Santa Cruz, para los que no me ubican. Bienvenidos a este espacio entre amigos que normalmente es dirigido por nuestro director nacional, Avi Maril. En breve estaremos conversando con nuestro invitado, Franco Balsa. Él es periodista del Comercio, con quien vamos a revisar los acontecimientos económicos que han impactado a nuestra sociedad, a los negocios, a la economía del Perú en la pandemia y post-pandemia. Así que los animo a que vayan preparando sus preguntas para que podamos presentarlas a Franco y nos pueda ayudar a visualizar cuál es el futuro mediato para el 2021, qué cosa nos puede deparar, qué cosa nos puede adelantar, qué estudio tiene por ahí, el cual nos pueden comentar de tal manera que nos podamos preparar. Así que nada, acá estoy, en breves minutos estamos con Franco Balsa del Comercio. Los animo a dejar sus preguntas para que las podamos presentar a Franco, que en breve ya está con nosotros. Veo que Franco ya está conectado. Hola Franco, ¿cómo estás? Mi nombre es Iván Santa Cruz. Ya te veo por acá. ¿Qué tal? Hola. ¿Qué ¿Cómo tal estás, todo? Franco? Bienvenido. Mi nombre es No, Iván Santa Cruz. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mi nombre, muchas gracias por la invitación a RIMAX, a usted muchas gracias, señor Santa Cruz, y a todos los que también nos están hoy acompañando. Muy bien. Franco, nosotros estamos en el segmento de la intermediación inmobiliaria, conocemos mucho del tema de bienes raíces y he visto en lo que has estado escribiendo que te has ocupado, por ejemplo, en cosas como la independencia del BCR, y creo que si hay algunas cosas que han pasado desapercibidas es justamente que la economía no se ha trastocado, por así decirlo, justamente por la fortaleza del BCR que tenemos. ¿Qué nos puedes decir de ello? Sí, definitivamente el BCR desde hace unos años tiene una legislación diferente a la que tenía antes. Ustedes recordarán los tiempos de la hiperinflación, en los que el gobierno pedía dinero, metía mano a los fondos, entonces se generaba ahí un desequilibrio, y lo cual afecta, digamos, a los mismos peruanos, ¿no? Porque de alguna manera tomar dinero para inyectar digamos, a la población, a la economía, puede ser de momento para muchos una excelente noticia. El problema es a futuro, porque si tenemos, por ejemplo, en el caso de la hiperinflación, mucho dinero de momento en el mercado, o sea, inyectamos dinero, hay dinero para gastar. Entonces las empresas lo que dicen, bueno, hay dinero, cobro más. Y al fin y al cabo se genera un círculo negativo para que termina perjudicando todo el mercado y lo desestabiliza. Por eso es importante que el Congreso, con algunas leyes que a veces intentan modificar los estatutos del BCR, cambiar directores, y lo mismo el Ejecutivo, no afecten esa independencia del BCR. Durante muchos años, en los últimos 20 años, hemos ido creciendo de manera sostenida, y eso es importante, con algunos cambios, pero nos ha ido bien. ¿Y qué te pareció esta salida que le dio el BCR al retiro de los fondos de AFP? Porque tengo entendido que el BCR buscó una especie de colocación de garantías para que las AFP no tengan que licuar sus activos y lastimar de manera pronta los fondos de todos los pensionistas, de todos los asegurados. Sí, yo creo que, o sea, las acciones que toma el BCR, por lo general, siempre son acciones
bien pensadas. En los últimos años no hemos tenido acciones negativas. Lo que pasa es que con el tema de las AFPs hay mucha molestia de parte de la sociedad respecto al tema de sus pensiones, de sus fondos. Otros quieren su dinero, pero es importante tener en cuenta que cuando hablamos de las AFPs, y esto no es una defensa, porque tenemos que hablar de una reforma a las AFPs bien pensada a futuro, pero lo que yo les quiero decir es que si vamos a hablar del retiro de las AFPs tienen esa plata invertidas y compran acciones, tanto en el Perú como en el exterior. También compran bonos. Entonces, cuando tú retiras ese dinero, estás retirando dinero a un grupo grande de dinero, un monto importante de dinero que está invertido, y muchas veces en el Perú. Eso genera una distorsión. Yo soy seguro, no conozco a detalle los temas técnicos de cómo se ha dado, pero yo creería que ha sido oportuno y bien pensado para evitar precisamente cualquier desequilibrio en el mercado. De hecho, estamos en una etapa difícil, es una etapa complicada de la economía, por lo cual tanto las AFPs, la ONP y otras acciones que se vayan a realizar tienen que ser bien pensadas, porque el Perú se ha gastado todos sus ahorros en esta pandemia. Ahora, el propio presidente del BCR, ya para terminar, en una última declaración ha sido un poco optimista diciendo de que ve que la recuperación de la economía está siendo más rápida que lo que él mismo había previsto. Sí, definitivamente creo yo que esto también ayuda un poco el tema de cómo está yendo la pandemia, definitivamente, ¿no? O sea, vemos que uno esperaba que con la reactivación económica quizás pueda haber un rebrote, pero no ha sido así. Bueno, son algunos temas también un poco más técnicos, quizás no técnicos, sino de salud, los especialistas, pero hasta ahora no tenemos ningún rebrote. Eso es importante porque sectores como infraestructura, el, bueno, turismo es importante, pero no está para nada como otros tiempos, pero de alguna manera se reactiva poco a poco, hoteles, restaurantes, cuántas personas trabajan en temas de ustedes mismos, por ejemplo, en tema de inmobiliario. Eh, y hoy que ya podemos salir, pueden seguir las construcciones, se pueden seguir pagando las planillas, todo es bueno. Entonces, Perú, al no tener este rebrote y quizás hay cierta voluntad también del sector privado, pienso yo, para seguir invirtiendo en lo que se puede, ha permitido salir pronto. De hecho, la caída, algunos estiman que puede ser entre 12 y 14% del PBI. Hace años no estábamos en una recesión, pero estamos bien, o sea, estamos avanzando poco a poco. Quizás no vamos a tener los mismos niveles que en el 2021 que los que hemos tenido en el 2019, pero lo importante es que estamos saliendo. Sí. ¿Qué opinión te merece el impacto que ha tenido Reactiva, en el programa Directo Reactiva, en las distintas capas de la economía peruana? Yo creo que ha habido, eh, bueno, esa es mi opinión, estoy adelantando de repente un poco, pero ha habido liquidez. Sí, el, yo creo que todos los que nos están oyendo saben que hay mucha controversia detrás de Reactiva, pero lo que había un tema real es que muchas empresas no tenían plata para seguir viendo, para pagar las planillas. Entonces era fundamental dar un dinero. Y eso es la misma lógica, quizás, una lógica muy parecida que la que se aplicó con los bonos. Porque si toda la economía estaba cerrada, estaba paralizada, lo que hizo el gobierno, más allá de lo que pensemos si estuvo bien o no, le dio plata a las personas, le dio bonos, porque algunos estaban perdiendo su trabajo. Y además de que era importante ese dinero para que la gente consuma, para que pueda comer, también era importante para que ese dinero lo pueda invertir comprando en la tienda. Y esa persona en la tienda generaba un ingreso. Y el círculo que hay detrás de un negocio, esa tienda, está el proveedor, está el que limpia, está la persona que fabrica el producto. Es una cadena muy larga que si se corta, perdemos todos. Todos perdemos, no solo los de la cadena, perdemos todo, porque un negocio no necesariamente está ligado al otro, pero deja de, o sea, sí, esa persona, los ciudadanos dejan de dar dinero. Por ejemplo, creo que en el caso de ustedes, si una tienda, digamos, alguien que tenga una gran tienda, pierde un hotel, que es el caso quizás más duro. Una persona tiene un hotel, le va mal, todos sus trabajadores y el dueño del hotel no tienen plata. Entonces,
ya dejó de, por ejemplo, el que era gerente de esa empresa, dejó de alquilar un departamento tan caro y buscó uno más barato. O ya no busco departamento, me mantengo con el que estoy por ahora. Por eso es importante que la economía siguiera dando vueltas, que no se corte. Y eso pasó con Reactiva y con el bono. Y a algunos no les gustará, pero según las experiencias que hemos visto y lo que dicen algunos expertos, es que Reactiva es uno de los casos más exitosos en Latinoamérica. Reactiva peruano. Sí, de verdad, y he leído también eso, que a veces los peruanos no creemos lo que pasa adentro, ¿no? Y he leído incluso en publicaciones de afuera, elogiando el plan económico ejecutado desde el Ministerio de Economía por la ministra joven, la ministra Alba, ¿no? Que además fue subestimada justamente por su juventud. Sí, es algo que creo que como sociedad tenemos que empezar a cambiar. No lo digo yo porque soy joven, sino ni por defender a la ministra, sino porque creo que debemos empezar a vernos todos por los méritos, por el trabajo que hagamos. Igual, lo mismo que una persona mayor. No podemos decir por una persona mayor ya no vale, sino todos debemos de vernos por los méritos, por lo que podemos aportar. Y eso, si lo tenemos y podemos aportar bien desde el lugar que sea, bienvenido sea. Franco, tú que estás cerca, no sé si sabes, pero en las 2 últimas semanas del gobierno de Vizcarra se anunció un incentivo a las planillas de hasta el Sí. 55% si contratabas a alguien a tiempo indeterminado. ¿Sabes en qué quedó? ¿Se quedó muerto? ¿Se llegó a promulgar? ¿Se reglamentó? ¿Se ejecutó? Porque hay muchos que por la coyuntura ya no, ni se enteraron de eso. Sí, ahora no tengo el dato exacto de en qué quedó ese punto, pero lo que yo sí debo decir al respecto es que, ¿por qué apostar por planillas a plazos indeterminados? Tenemos 73% de informalidad en el Perú. Eso significa que 73% también de los peruanos tienen un trabajo en el cual no tienen un seguro de vida, no tienen una AFP o una ONP. Si se enferman, ¿a dónde van? Tienen que pagarlo con su bolsillo y muchas de esas personas no tienen el dinero para poder pagarlo. Y eso fue lo que muy complicado en la pandemia. Y también lo vimos, me voy un segundo, pero creo que es relevante. Debido a la informalidad, muchas personas no tenían una tarjeta de débito, no tenían una Claro. cuenta en el banco, ni en el Banco Estaban de la Nación. ocultas. Así es. Entonces, el problema era cómo el gobierno le deposita el bono. Entonces, debemos apuntar a tener mayor formalidad, a ser más formales. Uno, Yo por creo las que, cosas que yo creo les... que la informalidad nos costó mucho y sobre todo a los informales, ¿no? Así es. Y ahí estaban los contagios. Como había muchos informales y trabajan en las calles, no sabían cómo tratarlos porque no estaban bajo la ley, no los tienen registrados, cómo darles un trato. Era muy complicado. Ni siquiera podíamos ver bien las normas que se daban para los trabajadores formales, suspensión perfecta, algunas defensas para los trabajadores, el teletrabajo, era, o sea, no quiero decir que era irreal, pero el impacto es mínimo, porque solamente hablamos de 30% de la población. ¿Y el resto? ¿Cómo hacemos con el resto? Y además de los tributos, que los beneficios que puedan haber, también es que tenemos 70% de la población que no pagan impuestos. Impuestos no para el Estado, o sea, que a veces uno piensa, ay, pagar al Estado, sino impuestos para hacer mejores hospitales, mejores carreteras. Ahora estamos en un momento complicado, no tenemos ahorros. Quizás si hubiéramos tenido una base tributaria mucho más amplia, los ahorros habrían sido mayores. Eran grandes, pero habrían sido mayores. Hablando de ahorros, hace poco una persona me preguntó, Iván, ¿qué impacto va a tener en la economía esta noticia macroeconómica, ¿no? De que el Estado peruano logró colocar bonos a 101 años. Sí, o sea, yo entiendo acá un poco que generó un poco de ingresos, pero sobre todo es aquí el gran detalle es que cualquier gobierno no lo puede hacer. No lo puede hacer
Perú quizás hace 20 años y quería emitir bonos y nadie se los iba a comprar. Lo que pasa es que genera, digamos, por este buen manejo de la economía durante los últimos 20 años, ha generado cierta seguridad en este mercado, a pesar de la crisis y la economía que tenemos hoy, pero hay buenas expectativas. Entonces, eso es importante, y es importante mantenerlo. Sí, eso es, creo yo, lo principal. Lo que llama la atención de esa noticia es que, de hecho, que esta emisión ha tenido que ser sembrada desde la gestión de la ministra Alba, porque el nuevo ministro de Economía que tiene días. Sí, sí, yo creo que lo mejor ha sido también algo conversado, trabajado desde antes. No creo que sea algo así que salió de pronto. Yo creo que así hay un manejo detrás. No sé los detalles de cómo ha sido eso, pero yo entendería que sí. Sí. ¿Cómo visualizas tú el 2021? Ya se anunció una vacuna para antes de abril, antes de las elecciones. ¿Cómo nos visualizas tú para julio, por ejemplo, para mayo, para el Día de la Madre? Me imagino que la Sí. campaña debe ser potente, ¿no? Porque ya estaríamos post pandemia realmente. Yo creo que sí. Hablamos, por ejemplo, de lo que dijo la ministra de Salud, que ellos esperan vacunar a todos los adultos mayores y muchos de ellos son grupos de riesgo hasta abril, o sea, las elecciones son en abril. Eso me parece relevante, porque no es como para decir nos confiamos, pero ya pierdes ese miedo, digamos que las personas adultas se pueden contagiar y son los que están más propensos a morir. Ahora, lo que viene después, ya creo yo que es seguir con la vacunación, con las vacunas, y a mediados de año, junio, julio, quizás ya muchos de los negocios se hayan retomado. Ahora hablamos de que estamos casi al 100%, 98, si no me equivoco, por ciento de sectores Ya. reactivados, pero eso no quiere decir que todos estén trabajando al mismo ritmo que trabajaban en marzo del 2019. Recuerden que la economía peruana en los últimos años, los últimos 2 años más o menos, se esperaba que crezca a 4% y no estaba llegando a esos niveles. Hemos caído más, o sea, ahora sí hemos caído, antes era crecíamos menos, ahora hemos caído, probablemente vamos a quedar 12-13%, son muchas, eso significa muchas personas desempleadas, muchos trabajos que ya no venden como antes. Recuperar la misma cantidad de producción y de ventas quizás no va a demorar hacia fines de 2021 o inicio del 2022. El escenario es bueno porque ya tenemos vacuna, quizás se soluciona el gran problema que tenemos. Si no pasa nada más, ojalá Dios quiera que no pase nada más, no en cuanto al COVID, sino otros efectos, pero si es como esperamos, yo creo que muchos empleos se van a recuperar. Eso es importante. Ahora, ojalá que lo que se recupere sean empleos formales, porque en los primeros meses de la reactivación lo que vimos era que se estaba recuperando algunos empleos, pero eran subempleos, personas sin informalidad. Y es duro para Perú, teniendo una base de grupos formales tan pequeña, que se pierda más trabajadores formales. Sería retroceder. Como en la segunda etapa de los años 90, que había un subempleo muy grande, ¿no? O sea, comenzaba a haber empleo, pero no era empleo informal, ¿no? No era empleo formal, ¿no? Claro, sí, sí. Nos costó mucho salir de esa escena y bueno, creo que hemos vuelto a esos escenarios, ¿no? Sí, sí, lo que yo quería acotar era que ahora estamos en un escenario mejor que antes, porque antes lo que había era mucha incertidumbre, no solo económica, sino también política y también social. Hoy, de alguna manera, con este nuevo cambio de gobierno, sin ninguna intención de hacerle un cherry al gobierno, pero creo que lo vemos en las calles, hay más Pero tranquilidad. creo que todos estamos más tranquilos con Ujú. este nuevo gobierno que con el gobierno transitorio medio raro, medio abusivo, medio trafa, ¿no?
de mal llamada transición de Merino, ¿no? Creo que Sí, todos los sectores, los empresarios, la gente en la calle, lo dice la opinión pública, ¿no? sí, acá el tema era que además del tema legal, de cómo se usó cómo se llegó a la vacancia, los argumentos que se usaron, es que ya si lo veía, si lo miramos desde el punto de vista del gobierno de Merino, lo que hace el gobierno de Merino, había cierta incertidumbre por el hecho de que era un parlamentario, un presidente que acababa de ser congresista y que había defendido varias normas, había estado parte de normas populistas. Entonces, Claro. eso asustaba un poco por el hecho del manejo fiscal, de si se iba a usar la plata de manera correcta, bien pensada, usar en lo que se requiere, teniendo en cuenta que estamos muy gastados, o se iba a dar plata para tener a las personas tranquilas, lo cual yo no digo que a la gente hay que abandonarlas, que hay que tapar los ojos y no ver la realidad, sino ver bien cómo ponemos esa plata para que sea más efectiva, para que alcance para más personas. Eso es fundamental. Y hace un momento tú me preguntabas sobre la AFP, y el tema de la ONP es algo que muchos hoy quieren esa plata, y es entendible, pero, por ejemplo, yo no soy abogado, pero lo que dicen muchos expertos es que sería una norma inconstitucional, partiendo de que el gobierno no tiene, por ejemplo, iniciativa de gasto. Entonces, aprobar un retiro de la ONP implica sacar fondos, o sea, plata del Estado. Y además, otro tema, ¿esa plata dónde está? Porque, como sabemos, la ONP no es que tú tengas una cuenta personal, como la tienes en la FP, Individualizada. individualizada. En la ONP es un fondo que ni es un fondo, porque no existe un fondo común, es medio raro, y solamente lo que hace el Estado es cuando una persona es pensionista, ya le empieza a pagar. Y de hecho tenemos todo un problema porque la plata que hay no alcanza para pagarle a los jubilados de ahora. Entonces, estas medidas ponen en riesgo la estabilidad económica del país. Bueno, ojalá se retome la muy atinada contraoferta que hizo el Ejecutivo de evitar que personas que le faltaban 3, 5 años o 10 años, que ya no iban a poder aportar más, se puedan jubilar con pensiones mínimas, ¿no? Sí, yo creo que acá son temas, quizás estamos dando muchas acciones de corto plazo, medidas de corto plazo. Lo más importante con todo el sistema de pensiones, tanto privado como el público, es que se convoquen a los expertos y esto sea una decisión, se arme un proyecto de largo plazo, de manera que no tengamos que de aquí al siguiente año tener que cambiar esa reforma. Y eso es importante porque el Congreso tiene un grupo especial para esta reforma de pensiones. A este Congreso le quedan menos de 8 meses, si no me equivoco. Sí, sí, sí. Entonces, Además, uh-huh. un poco lastimado en su legitimidad, así que creo que le va a corresponder al siguiente, a los siguientes congresistas abordar de manera profunda una reforma de pensiones que también alcance al tema de las AFP, que en otras latitudes está siendo repensada también. Sí, creo que era un malestar que existe en varios países. El tema es cómo hagamos esa reforma, como te decía hace un momento. Hay que ser cuidadosos con eso. No lo digo en plan de defender a las AFP, porque muchos a veces este tema se polariza. Yo creo que solamente es ser mesurados, ser críticos, ver bien como ciudadanos cuál es el impacto hoy y cuál es el impacto mañana. Las personas necesitaban su plata hoy, por ejemplo. Entonces se dieron estos pasos de los retiros. Yo no digo que esté bien o esté mal, pero no sé si todos tengan en cuenta que al final de sus vidas no van a tener esas pensiones. Si lo pensamos más por los ciudadanos, hay que ser cuidadosos con eso. ¿Qué es lo que va a pasar
cuando esas personas lleguen a ser personas mayores, cuando se jubilen. Y eso es un costo para el Estado, porque al fin y al cabo alguien va a tener que recurrir, alguien va a tener que cubrir ese vacío a esas personas, porque no los podemos dejar eh, pasándola mal. Hay que darle algún tipo de ayuda, definitivamente. ¿Crees Entonces, que, crees que esto que nos ha pasado de la crisis política que se vino con la caída de Vizcarra, la subida de Merino y ahora con la tranquilidad que hoy se vive, ¿tú crees que este bache en la política, en la democracia, o sea, que al final de cuentas parece que encontró su propio cauce constitucional, ¿no? Eh, ujú. ¿Crees que esto nos va a generar un costo en el futuro inmediato? El Perú, mira, en estos últimos 5 años, 4 años, hemos tenido muchos presidentes. Definitivamente siempre hay un golpe, y este golpe lo vemos en indicadores que son, ¿cómo te digo? Son muy, son fáciles de afectar, por ejemplo, el tipo de cambio, acciones, y a futuro lo de Merino quizás ya no va a pasar, ya quizás las expectativas empresariales, las inversiones van a llegar, al menos las que estaban pensadas, pero estos días que el país se paraliza son duros, o sea, porque muchas empresas dejan de ganar, de percibir ingresos. Al día siguiente de la pandemia, perdón, de la pandemia, lo de perdón, de la vacancia, disculpa, algunas empresas señalaban que su negocio al día siguiente se afecta. Por ejemplo, veía el caso en Twitter de una persona que vende cupcakes, una empresa formal, grande. Y ella decía, esa noche he pedido a mi equipo que pare la producción porque al día siguiente de estas crisis políticas la gente deja de comprar. Y eso significa que esa empresa tenga menos ingresos y se ponga en riesgo las inversiones de esa empresa y también los pagos de sus trabajadores. Yo no creo que, no vaya a dejar que vaya a dejar de pagarle, pero también empiezo a reducir mis expectativas y pensaba crecer. No sé, el otro año comprar una máquina nueva y ya no la compro. Y el Perú nos está dando eso, esa inestabilidad política. Y de seguro los empresarios lo tienen en cuenta. Ojalá que en los próximos años venga una mayor estabilidad en las próximas elecciones. Pero creo yo que esto no solamente es una cuestión de votos, lo que pueda ocurrir, sino también de una reforma política y otras reformas más, ¿no? Judiciales. Hay muchas cosas aún por trabajar. La paralización de la cosa pública al ver cambios en los ministerios, se detienen decisiones y con ello ejecución de presupuesto, ¿no? Eh, eso también impacta porque lógicamente una obra no colocada es una obra que no genera compras, contrataciones, ¿no es cierto? Entonces, y todo eso mueve muchas cosas, ¿no? Hoteles, comidas, transporte, ¿no? De, de cosas que tal vez ya no, ya no se ejecuten o no alcancen a ejecutarse en este año, ¿no? Sí, Sí, dame tu opinión con respecto al presupuesto del Ejecutivo, ¿no? Que es compartido por las regiones. Había una preocupación de parte de las regiones con respecto a todo esto, ¿no? Es más, pedían públicamente en RPP, yo recuerdo haber escuchado esto en plena pandemia, que no se detenga la ejecución de ni las transferencias, ¿no? bueno, hay que decir que según lo que el MEF ha visto ahora último, es que hay buenos resultados de la inversión pública, no como los esperados, quizás a inicio de año, pero va avanzando. La idea del MEF ahora es seguir apuntalando en la inversión pública para generar lo que tú mencionabas, este círculo virtuoso. Definitivamente, cuando hay esos cambios de gobierno, hay mucha incertidumbre también en los gobernadores y en los alcaldes. Y algunos
no invierten. Desde ya siempre teníamos muchos problemas para que los gobiernos locales y regionales hagan las obras. A veces hay que estar, por ejemplo, recordarás el año pasado, cuando se quería reactivar la economía a fines del año pasado y le dieron plata a los gobiernos regionales y locales. Pero no todos estaban haciendo la inversión. A veces falta voluntad política también de los gobernadores locales y los regionales. Y más, en un contexto tan complicado, cuando se va el presidente, no se va, cambian los ministros, ya no sabes qué es lo que va a venir. Si es que te van a asegurar la transferencia, como tú lo mencionabas. Entonces, aquí para sacar al Perú de donde estamos, va a ser un compromiso de todos los gobiernos y de todos los ciudadanos en realidad. Sí, yo creo que hay una tarea por delante de parte del próximo gobierno y hay algo que decía la calle y yo no tengo temor a decirlo. Yo acompañé a una de las protestas en Miraflores y acá al cabo de unos cuantos días, cuando Sagasti ya asumió el poder, una de las cosas que decía un joven universitario decía que si es que estaban conformes pues con la subida de Sagasti, ¿no? Y me decían, bueno, una de las cosas que rescataban es que era una persona preparada, ¿no? Y varias veces decían eso, ¿no? O sea que era una persona preparada y yo creo que eso calmó mucho eh, no solamente la calle, sino la desconfianza y la desazón que muchos empresarios eh, con la cual nos quedamos al apagar el televisor a las 2 de la mañana cuando no aparecía Merino, ¿no? O sea, cuando había una especie de mini anarquía, ¿no? Y la calle y los periodistas tratando de saber dónde estaba y Arauz que no sabía cómo ubicar al presidente. La verdad es que la desazón como empresario era, wow, o sea, la incertidumbre, Sí. amanecer con la incertidumbre era algo que hace muchísimo tiempo no pasaba, ¿no? Pero como te decía, el presidente y las decisiones del, del gabinete creo que ha calmado bastante y la economía es pues expectativas, es confianza, niveles de confianza, ¿no? Y creo yo, sin temor a equivocarme, por lo menos la calma ha vuelto al empresariado. ¿Tú qué opinas de eso? Sí, fíjese, qué interesante lo que me dice por el tema de los chicos, sobre el tema de la educación del presidente, la formación. Esto yo lo quiero relacionar con la lucha de muchos jóvenes, que era, no queremos que se dañe la reforma universitaria, la reforma educativa. Y el gobierno entró y dijo, no, vamos a ver si le damos ciertas licencias para que puedan continuar algunas universidades y luego abrir otras universidades. Querían petardear la reforma universitaria, la reforma educativa. Y esto lo digo porque creo que tenemos una generación hoy que sabe y valora más la meritocracia, que está más atenta también a quién va a ser tu congreso, quién va a ser tu congresista, tu representante. Y definitivamente tener a alguien preparado en el poder, alguien en un momento de crisis, lo que más necesitábamos era alguien que tenga argumentos, que tenga, digamos, un colchón de conocimientos para poder responder ante una situación tan difícil. No era necesario, no digo que con el gobierno en Merino iba a pasar eso, pero quizás muchos lo esperaban, que se empiece a aprender en el camino y tenemos 8 meses que no es para aprender, sino para ejecutar, porque los resultados pueden ser nefastos. Entonces, esto es lo que sienten los jóvenes, también lo sienten los empresarios. Y desde ya muchos empresarios también se pronunciaron en redes a favor de las marchas, a favor de las manifestaciones. Nadie defendía a Vizcarra. Hashtag me pongo de pie, creo que de pie. fue lo que se manejó. Sí, yo tuve la oportunidad de conversar con uno de los empresarios que formaron parte de esta iniciativa y me parece espectacular porque hace mucho tiempo los empresarios
no bajan al llano y de manera individual no se manifiestan. Siempre detrás de Confiep, siempre detrás de algo, pero de manera individual creo que era importante que se escuchara la voz también de los empresarios. Te corté, detrás de quién estuviste te corté? Bueno, un señor Carlos Ganosa, que es un empresario, que también participó en esta manifestación, bueno, en redes, me contaba que esto nació entre amigos líderes empresariales. Ellos se pusieron de acuerdo, por ahí nació el hashtag de pie, y eso además es importante porque, uno, ellos fueron uno de los primeros en salir, antes de los muertos. Y eso también es un ejemplo para todas las empresas. Hoy los jóvenes, los ciudadanos, le exigen no solamente al gobierno, sino también le exigen a las empresas. Y a las marcas, ¿no? Y a las marcas. Sí. ¿De qué lado estás? Los estudiantes diciéndole a sus universidades, más allá de si estaba bien o no que les exijan, pronúnciate, ¿de qué lado estás? Entonces, la empresa, la marca debe tener un compromiso con la sociedad. No debe ser reactiva, sino debe ser proactiva. Hay un tema ahí de comunicación, de cómo manejar esas reacciones, porque no es tan fácil para una empresa decir, yo tomo partido por eso, tomo partido por lo otro, e ir todo el día tomando partido por algo. Pero cuando ya son cosas que afectan la institucionalidad del país, afectan la economía, creo que se debe evaluar cuál va a ser la reacción. Y en el mejor de los casos, como me decían algunos especialistas en comunicación, es salir al frente, ser proactivos y sobre todo, si tus propósitos como empresa, que deben ya estar establecidos siempre, tus valores, estén siendo afectados por lo que toma la iniciativa de algún gobernante o algo que pasa en la sociedad. Entonces, cuando eso ocurre, salgo al frente. Ya que hablas de comunicaciones, permíteme yo comentarte, ¿no? Y a partir de ahí preguntarte si coincides conmigo. Sí. Te quería comentar que yo acababa de terminar un taller de locución con un reconocido locutor en RPP y nos hizo un paralelismo comparando los discursos de la forma de hablar de Vizcarra, de Merino y el actual presidente, ¿no? Sagasti, ¿no? Sagasti, sí. Sagasti, ¿no? Sí, tengo una tara ahí. Y de verdad que Sagasti se los llevaba de encuentro. O sea, si te pones a estudiar, y lo digo porque dijiste que también a raíz del tema de comunicaciones, ¿no? El discurso de Sagasti, el discurso fue un bálsamo de tranquilidad, fue un bálsamo, fue una crema de aloe vera para una situación, viste que cuando vas a la playa y te pasas te olvidaste el protector, ¿no? ¿No? Realmente destacable lo que pasó con ese discurso. Tú lo viste, de hecho, ¿qué es tu opinión? O sea, yo lo toco porque economía es eso, ¿no? Expectativas y confianza. Sí. No me voy de tema, con lo que tú has mencionado, el BCR cada cierto tiempo mide las expectativas empresariales, Claro. de 3 a 12 meses, entonces es eso. Hay muchas personas que creen, no es necesario que el presidente hable bien. Claro, no es necesario, porque además hay todo un tema en Perú en cuanto a los presidentes que hablan bien. Pero una cosa es ser demagogo y otra cosa es saber comunicar. Lo que yo creo que es importante saber comunicar, porque quizás lo que le faltó al presidente a Merino es que cuando habló nunca nos dio muchas luces de lo que iba a ser su gobierno, de ancha base, pero ¿qué es ancha base? Educación. Además es un término antiguo, ¿no? Claro. Hay que ser concreto. ¿No? Hay que ser concreto. Las personas en un momento de crisis, sobre todo de una crisis que ya veníamos de una crisis, estamos en una crisis sanitaria y una crisis económica. Nos metieron en una crisis política. Si nos iban a meter en una crisis política,
era necesario, urgente, que al menos intente hablar claro, que le dé tranquilidad al pueblo, al inversionista, al empresario. Que el empresario es un ciudadano más, al fin y al cabo. Eso hay que tenerlo claro. Y todos pensamos de esa manera. Entonces, el discurso de Sagasti, quizás debido a su preparación, ojalá que todo lo que dijo lo cumpla, pero sí nos dejó más tranquilos porque se defendía la institucionalidad del país, el sector privado, se defendía las inversiones, se defendía la educación. Y eso era, creo yo, lo que de diversos frentes esperábamos, que todo esto no se mantenga, sino apunte a mejorar, pero que no vamos a retroceder. Y eso es fundamental. La vacuna, por ejemplo, era un tema que a mucha gente la tenía preocupada. Y desde ya, esos días que no había presidente de alguna manera, no se firmaba nada. Queríamos un mensaje al respecto. Y eso quizás lo Sí, supo capitalizar bien Sagasti. y creo que un gol del actual gobierno es haber conservado, haber podido conservar a la ministra de Salud, ¿no? Sí, yo creo que a muchas personas eso le da seguridad. Un nuevo ministro de salud quizás no daba la impresión que podía ser lo contrario, pero a muchos nos da quizás la impresión de que las negociaciones se iban a retrasar o iba a entrar a aprender sobre el tema, iba a entrar a ver dónde están las negociaciones. Y eso tomó un tiempo. Al menos la Claro. ministra de Salud sabemos que ha estado atenta al tema porque estuvo en la gestión anterior y eso de alguna manera da calma. Sí, yo creo que las señales que hemos recibido, tanto los ciudadanos y los empresarios y emprendedores, han sido las correctas y creo que me animo a decir con entusiasmo que el futuro inmediato, 2021, va a ser un camino cuesta arriba, pero al final creo que vamos a poder recuperarnos de todo esto que nos está ocurriendo, de todo esto, de los cientos de miles de empleos perdidos, ¿no? Por, Se acaba de anunciar el día de hoy que los teatros podrían retomar actividades al 30%. Me alegro por eso, aunque, aunque debería ser tomado con pinzas, ¿no? Para evitar generar una segunda ola, ¿no? Sí, bueno, al menos la ministra no lo ha dicho, pero lo que algunos expertos dicen es que la segunda ola llegaría a inicios del otro año probablemente, pero igual esto no es algo que como para relajarnos, porque digamos que tú vas al teatro, vas al centro comercial y te contagias, y puede ser que tú seas el que muera, o vas a contagiar en tu familia y alguien va a morir, en esa cadena alguien va a morir, y va incrementando hasta que llegue la vacuna y de alguna manera tengamos tranquilidad. Tampoco es como para relajarnos, pero sí es cierto que las decisiones que se tomen deben ser bien pensadas, incluso nosotros como ciudadanos y a los lugares donde vamos, poner la mascarilla, ponerle el protector. Hay mucha responsabilidad de nosotros también. Sí, O yo creo sea, que la responsabilidad recae única y exclusivamente del ciudadano de a pie, no en la autoridad en sí, aunque muchos le reclaman una estrategia de comunicación más intensa, más masiva, más creativa y sectorizada y segmentada al gobierno, pero yo creo que el gobierno recién se está acomodando en su, sí. en su lugar, ¿no? Ese es uno de los grandes costos que tenemos los ciudadanos al haber permitido, creo yo, ¿cómo decirlo? Esta transición obligada, ¿no? Sí, 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 sí. Es difícil, creo yo, tomar una decisión como poniéndonos en el zapato del gobierno, ya sea el gobierno que sea, respecto, por ejemplo, en este caso de los artistas, ¿no? Hay muchos artistas que la han pasado muy mal en estos meses. Y mal me refiero a una situación crítica. Y así como habían Sí. personas que querían que abran, digamos, las tiendas, los centros comerciales, también hay otros. Pero es complejo porque si tú sueltas por acá, por un lado sueltas un poco más, por acá se te puede complicar. Entonces, difícil. Sí, lo Además, que... los grupos de presión, porque si tú sueltas teatro, ¿por qué no sueltas cines, no? Sí, ahí se te viene Claro. un problema. Por ejemplo,
siempre la discusión es, ¿por qué abriste centros comerciales y no abriste teatro? Claro. Y ahí es complicado, porque a veces en el centro comercial algunos dicen, ah, no, hay aglomeraciones, no sé, fui a tal lugar, al mercado, y vi que estaba complicado. Es bien difícil, ¿no? Ah, las aerolíneas, un poco complejo hacer un balance y de qué se debe hacer y qué no. Lo que sí, Me comentaba un amigo que en las aerolíneas se preocupan mucho de la distancia antes de subir al avión, pero arriba todos están a menos de un metro. Entonces era sí, como que medio contradictorio, ¿no? Antes de subir al avión, 2 metros. Y a la hora de subir, todos están muy cerca uno del otro, ¿no? sí, ahí creo yo, pues, eso, quizás eso yo también, a veces, no sé, bien, no tengo la oportunidad de subirme a un avión aún, pero lo que yo creo ya a veces, dadas las condiciones que tenemos y la realidad que tenemos, bueno, pedirle a las aerolíneas un mayor trabajo en ese sentido, y eso es lo que te decía, que el ciudadano, por favor, si estás en el supermercado, no te bajes la mascarilla, si estás en el avión, no te bajes la mascarilla. Sí, O sea, creo que sí. uno sale a la calle y ve al ciudadano con la mascarilla abajo. Cuando alguien tiene la mascarilla y el protector puesto, las posibilidades de contagio se reducen muchísimo. Pero falta eso, falta eso. Pedimos mucho también. Está bien que pidamos, vale la pena pedir porque las cosas se tienen que hacer bien. Pero ¿cuánto damos? Falta también, ese, creo yo, ese compromiso como ciudadanos de decir, no, a mí no me pasa nada. A veces los jóvenes también, no, yo soy joven, no me pasa nada. ¿Y tu papá, tu abuelo, el señor del otro lado? Porque mucho no piensa en uno, pero es uno extrema ese discurso, ¿no? Piensa en tu papá, en tu abuelo, pero también hay que ser empático, hay que pensar en los demás. Hoy salió un estudio de la Universidad de Texas que decía que lo que verdaderamente impacta en el contagio es la movilidad de las personas. Uh O -huh. sea, antes se pensaba que el frío, el calor, la humedad, ¿no? Y dice que eso impacta el 3%, pero lo que más impacta es la movilidad, porque traquearon a las personas según, tú sabes que los GPS tienen, pues, los celulares tienen GPS, ¿no? Claro. Sí, sí, Y sí. los traquearon y ya, pues, o sea, yo creo que va por ahí. Ok, Sí, definitivamente. entonces, ¿tú seguiste de cerca el mercado inmobiliario en esta pandemia? Sí, tuve la oportunidad de ver en varias ocasiones el sector inmobiliario, uno de los más golpeados, por cierto, porque si bien a veces los precios no estaban bajando mucho, pero también la oferta se mantenía. La oferta me refiero de nuevos edificios, de nuevas construcciones, y a veces la demanda está aumentando, pero no aumentaba necesariamente en aumento y pago más. Tampoco había plata. Algunos quizás podían hacerlo, pero no todos tenían la posibilidad de pagar más por un departamento. Lo que los estaba llevando era a buscar un departamento, el confinamiento, quizás la casa en la que estaban vivían varias personas y no era cómodo vivir tanto tiempo todos juntos, trabajaban, cenaban, trabajaban, almorzaban, cenaban. Esta pandemia ha permitido ver esos problemas y creo que mucha gente ahora empezó a buscar su, mirar a otra vivienda, quizás en mejores condiciones, más cómoda, más amplia, o irse a vivir solos. Sí, el Ustedes mercado. también, ¿cómo lo han visto? Lo que pasa es que el mercado inmobiliario tiene muchos microsegmentos, ¿no? Por ejemplo, el mercado de oficinas fue un mercado muy lastimado, ¿no? Sí, De definitivamente. personas que hicieron algún tipo de inversión y cuyos arrendatarios simplemente no pudieron usar sus oficinas porque estábamos con inamovilidad. Me ha tocado renegociar contratos de cientos de ellos para llegar a un acuerdo, ¿no? A veces ya no oficinas, sino locales comerciales que en Miraflores se ve, en todo Lima creo que se ve, en todo el Perú, ¿no? Que ahora están puestos en alquiler y que todavía no se alquilan, ¿no? Y son gente que han perdido la fuente de sus ingresos, ¿no? No siendo grandes inversionistas, pequeños inversionistas, a veces gente jubilada que con mucho esfuerzo compró pues una pequeña oficina, un pequeño local, ¿no? Y de eso vive y vive de sus rentas, ¿no?
el segmento de almacenes es un segmento Sí. que sí se pudo mantener porque la actividad logística de las empresas se ha incrementado, ¿no? Entonces, por ahí, no muy golpeado. El tema de las rentas, de los alquileres, de los departamentos, sí sí ha sido un segmento golpeado, porque simplemente teníamos gente en suspensión perfecta, gente que simplemente había perdido su trabajo, ¿no? Y esto de los AFP de los 2000 y después de los 4000, un poco que menguaba lo que ha pasado es que las personas han buscado alquileres más cómodos, ¿no? Sí, En sí, todos sí. los segmentos. En todos los Sí, segmentos, el que alquilaba algo de $1.500 trataba de renegociar y si no se le renegociaba, pues simplemente le decía, bueno, hasta acá nomás. Y siempre había alguien que había perdido un arrendatario dispuesto a recibir un poco menos, pero recibir. sí. Hoy día Israel Lozano, que es un compañero mío, escribió una nota sobre el tema del sector inmobiliario a partir de una encuesta de EY. EY también contactó a otros empresarios y lo que él decía en este artículo es que el sector de uso comercial, más comercial, son los que se vieron más impactados. Por ejemplo, el 82%, me permito leer una cifra que le apunté, el 82% de los ejecutivos del segmento retail ve que el valor de sus propiedades se redujo durante la pandemia. Imagínate, 82%, es una cifra muy grande. Y además, él levanta esta nota por este título, ¿no? El 73% de ejecutivos piensa que la crisis afectó el valor de viviendas y locales comerciales. O sea, una situación realmente dura, quizás para lo que tenían proyectado, definitivamente, al inicio de año. Sí, algo que hizo esta pandemia es elevar el tipo de cambio y eso sí afecta el mercado de Ah, bienes raíces, sí, ¿no? exacto. Eso fue lo Porque, que... Sí, sí, por favor. porque se encarece la propiedad sin elevarse los ingresos. Sí. Eso me tocó hacer una nota sobre el tema con las reacciones del gobierno, por ejemplo, de Merino, y algo que estaba preocupándole a una asociación inmobiliaria era que precisamente ahora, en ese momento, porque aún no había mucha visión de qué iba a pasar, el tipo de cambio le preocupaba, porque además, cuando sube el tipo de cambio, aumenta también el costo de los productos para hacer la vivienda. Y ese costo del producto que se usa para hacer la vivienda se va al precio, al costo final, o sea, al que va a pagar el cliente. Se va a Claro, encarecer y los sueldos no están claro, aumentando. claro. Muchos clientes incluso pasó que en la época, en las 2 semanas que hemos estado de crisis, han decidido una parte, ¿no? No digo que todos, pero una parte, esperar a ver qué cosa pasa, porque se había anunciado que después de la asunción de un tercero podría menguar el tipo de cambio, ¿no? Ahora estamos en un tipo de cambio en que ya las decisiones inmobiliarias están sueltas, digamos, se están ejecutando, ¿no? Eh, Bienes raíces normalmente suele ser el, digamos, el resguardo de las personas que tienen un excedente y se hacen de una propiedad, ¿no? Siempre pasa eso, ¿no? Y lo que sí está viendo es una gran cantidad de personas que están decidiendo vender sus propiedades porque eh, la hipoteca no va más, ¿no? ¿Sí? No, y recordará también que al inicio de la pandemia había mucha incertidumbre por el tema de los alquileres y habían esos desalojos, que se acuerda que además querían sacar algunos proyectos de ley a favor del desalojo notarial y todo esto. O sea, el desalojo de notarial estaba, pero otros tipos de desalojos para poder beneficiar, que no podían desalojar gente, ese es el tema, que no podían desalojar Ya, gente. Pero el gran problema es que también el tema del arrendamiento, no todos tienen un contrato formal. Entonces, ¿qué vas a discutir ahí?
Solamente quedaba quizás el tema de apoyar a los arrendatarios, que son formales, que tienen un mecanismo, pero igual es muy complicado, porque muchas veces, si no tienes tú pactado el desalojo notarial y esas cosas, tienes que irte a un proceso judicial que demora años, con suerte 2 años, pero Sí, entonces no te quedaba más a veces que tener un buen diálogo con el inquilino y decirle, bueno, me pagas lo que se puede, o si no, te queda debiendo. O simplemente no le das a nadie tu propiedad. Creo que eso es claro. complicado para el sector de personas que Sí, arrendaban. ha sido intensamente complicado tener que lidiar con intereses opuestos, ¿no? Si el arrendador quiere recibir su renta y el arrendatario no necesariamente, no es que no la quiere pagar, simplemente se quedó sin ingresos y quiere una cuota de comprensión de su arrendador, ¿no? Ujú. Ya pasamos esa etapa, en verdad, ya creo que está más resuelto el tema, las personas, el peruano pues ese es creativo, ¿no? Yo he visto, una opinión personal, yo he visto que los peruanos en esta pandemia han sacado lo mejor de nosotros y también lo peor, ¿no? Sí. O sea, hay dos, igual hay dos consecuencias, pero he visto muchos amigos emprendedores salir adelante con mucho sacrificio, porque así somos los emprendedores, pero creo que hay que reconocer que las cosas comienzan a tomar su forma, que la luz al final del túnel se comienza a notar Mm. y, y creo que yo soy optimista. Yo realmente soy un optimista, no sé si me acompañas, pero yo soy un optimista de que las cosas tal y como están ahorita nos van a llevar no solamente a ser una mejor sociedad, no estoy diciendo que no haya costos que pagar por ello, pero, eh, por ejemplo, yo he visto reclamar muchísima gente que yo sé, porque me han contado, no tienen una conducta tributaria, digamos, extraordinaria ni excelente, pero exigían soluciones de parte de un Estado al cual ellos no estaban dispuestos a entregar pues, los Ah, tributos que debemos entregar, ¿no? Porque hay que acostumbrarnos a exigir lo que uno da, ¿no? De otra manera, ¿de dónde, no? sí, sí, sí. Este, No, si sí, no, del mismo cuero salen todas las correas, ¿no? O sea, tal cual. eh, yo creo que me quedo con el optimismo que debemos de conservar para seguir adelante. Franco, no quiero dejar de agradecerte sin recordar que el día de hoy, 25 de noviembre, se celebra el Día Internacional contra la Violencia de la Mujer y quiero aprovechar este espacio para saludar a todas las mujeres emprendedoras, a todas las agentes de RIMAX, a todas las brokers de RIMAX y para llamar a todos a una reflexión con respecto a esta fecha, y es que creo que de manera muy personal debemos educar a nuestros hijos para llamar la atención y reflexionar con ellos de que nunca deben de callar un abuso, nunca deben de maltratar a una mujer y que nuestras mujeres hay que defenderlas y hay que respetarlas. Siempre no existe razón alguna para violentar a una mujer ni a nadie, pero en especialmente la mujer, porque la mujer no solamente recibe lamentablemente en nuestro Perú, y es una tarea pendiente de todos los peruanos, de hombres y mujeres, de reeducarnos y repensar cómo es que estamos llevando la sociedad porque hay mucho maltrato, mucho feminicidio, y no solamente a nivel físico, a nivel psicológico y también económico, porque resulta que la mujer peruana, por el mismo trabajo, recibe menos que un hombre. Sí. Saludo desde ya que ustedes estén tomando esta iniciativa de hablar del tema, de expresarlo. Yo creo que es algo que está dentro de nosotros. Debe explotar eso. O sea, creo que muchos, o sea, empresas, ciudadanos, a veces lo decimos, pero tiene que explotar eso, de parar, de cortar ese círculo negativo que tenemos.
definitivamente lo que mencionas, el tema de las brechas salariales, las mujeres se ven muy perjudicadas porque no todas, es bien difícil que una mujer llegue a un puesto de directorio. Algunos dicen, pero es que se van. Pero sí, claro, se van, pero las estadísticas del INEI nos dicen que las mujeres le dedican como cerca de 20 horas a la semana al hogar. El hombre le dedica 6 horas. Además, se le penaliza a la mujer por ser mamá, cuando a un hombre más bien se le premia por ser papá. A la mujer se le piensa que la mujer cuando es mamá va a dejar el trabajo y va a abandonar todo por su hijo. Y en vez de pensarlo así, deberíamos pensar que ese papá que tenemos en la empresa, que tenemos en la casa, que tenemos, debería también preocuparse tanto por su hijo. Porque no es una cuestión del buen trabajador, sino tenemos que apuntar a tener buenos padres y buenos trabajadores, porque las dos cosas van de la mano. Al Yo fin y al creo que cabo, esto que tú, yo creo que esto que tú reflexionas tiene que ser una tarea pendiente para todos los empresarios también, para todos los emprendedores y para todos los padres que tenemos que reeducar a nuestros hijos desde pequeños en nuestras casas, porque eso también impacta en nuestras economías. Es increíble, pero cuando a una mujer se le da una oportunidad, el crecimiento no solamente de su familia, sino de su comunidad, es exponencial, es distinto, incluso cuando se le entrega la misma oportunidad a un hombre. Bueno, Franco, espero que no sea la primera vez que nos podamos encontrar hablando de cosas hemos hablado de muchas cosas, hemos hablado de todo un poco, hemos tratado de hacer variopinta el tema. Muchas gracias por acompañarnos en esta oportunidad, Franco. Saludo que un joven tan preparado como tú escriba en El Comercio. He revisado al detalle las noticias, porque soy suscriptor. Entonces he podido revisar tus noticias. Te felicito. Y pues nada, esperamos tenerte una próxima vez acá. Para los amantes del fútbol, lamentable noticia con lo que pasó sí. con Armando Maradona, algunos el más grande de la historia del fútbol. Este programa se ve en Latinoamérica y mi saludo a todos los hermanos argentinos pues, que están sufriendo el dolor de la pérdida irreparable del gran Diego. Sí. Yo quiero, bueno, Franco, antes, darle sí, las gracias a ustedes por la invitación, por este espacio tan entretenido. Le he pasado muy bien, y a todas las personas que nos han visto, de un modo solidarizarme con los argentinos, porque sé que a ellos Diego Armando Maradona es un ícono, creo, para ellos y para el mundo. Muchas gracias a ustedes también por invitarme. No, Franco, ha sido un placer y además si ha sido entretenido, ha sido por la dinámica, ¿no? Y así que esperamos que esta ocasión se vuelva a repetir. Quiero aprovechar para darle gracias a todas las mujeres y quiero resaltar esto porque RE/MAX en el mundo ha sido resaltado por la revista Forbes como una de las compañías con más de 500 empleados que tiene una política decidida de trato igualitario con la mujer. Y un gran porcentaje de agentes en el Perú y en el mundo son mujeres. Y debo decir que son las mejores. ¿Ah? Yo tengo un equipo yo estoy transmitiendo desde mi oficina acá en Miraflores, desde RIMA Gestión Inmobiliaria para todo el mundo, y debo decir que estoy muy orgulloso de mi equipo, que mayoritariamente el 80% son mujeres, y también sé que pasa eso en muchas oficinas de RIMAX, ¿no? La mujer peruana es una mujer guerrera, decidida, determinada, una emprendedora genuina que no se cansa de insistir y persistir en su propio negocio. Franco, muchas gracias, muy agradecido. Gracias. Avi, muchas gracias por esta oportunidad donde estés. Lamentablemente el día de hoy Avi no pudo acompañarnos, pero ya se encontrarán con él en este mismo espacio el próximo miércoles. Franco, muy agradecido, muchas gracias. Que tengas un buen día y sobre todo conserves mucha salud. Ya te sigo en el comercio. Muchas gracias, igualmente. Todo le vaya bien.